todo. No, ¿cómo puede ser posible este suceso? Puede ser, como una especie de reflejo, de contraluz, yo no sé qué. Ya está qué linda que es. Ya estamos en una semana más de conectadas en una noche, en miércoles junto a ustedes, listos para tratar un nuevo tema, para conversar con unos nuevos invitados maravillosos que tenemos hoy preparados para este programa y felices de poder entrar en sus hogares, en sus redes sociales, a través de sus pantallas con este tema. Y por supuesto también feliz de estar con mi querida Cari Coronel. Hola mi Cari, qué lindo tenerla pues junto a mí siempre en estos espacios tan bonitos. Hola Gaby, ¿qué tal? Buenas noches y como siempre, bienvenidos a todos ustedes que están quizá esperando que llegue el miércoles para unirse y para también estar conectadas con nosotras. Y pues bueno, claro que sí, hoy estamos nuevamente en un sitio espectacular, ustedes ya saben, gracias a Litza Hotel, aquí en el centro histórico de nuestra ciudad. Hoy estamos en este espacio tan bonito que creo que viene perfecto para recibir a nuestros invitados. Y también decirles a todos ustedes que si es que tienen cualquier tipo de pregunta, comentario a través de nuestra transmisión en Face Live, pueden hacerlo, pueden dejarlo y pues aquí vamos a estar resolviendo con nuestros invitados y obviamente quienes nos están sintonizando a través de nuestra señal abierta en Academia TV. Esta noche, y ya les habíamos anticipado un poquito lo que vamos a hablar, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros Erol Carrillo, quien es terapeuta familiar, y también nos acompaña David Moreno Calle, que es pues un TikToker que lo conocemos muchísimo por esta conexión que tiene con el público y pues obviamente viene muy muy bien al tema que vamos a tratar hoy, mi Gaby. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Me siento muy contento y también motivado, ¿no? Porque este es un tema que casi no se habla. Es un tema que está en todos lados, pero se ha vuelto tabú. Y es importante tocarlo, no por encima, sino verdaderamente a fondo. Gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar con ustedes. Muchísimas gracias y precisamente por eso están aquí y también con David. ¿Cómo estás? ¿Cómo recibiste nuestra invitación? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Cari, Gaby. Para mí también, como dice Errol, es un espacio muy importante hablar de estos temas porque lamentablemente pienso que es algo que a cualquier persona le puede pasar, el tema de las adicciones, y honestamente fue lindo recibir la noticia y cuando llegué y le vi a Errol aquí fue más bonito también porque ya le conozco un buen tiempo a él, no sabía que iba a estar aquí, entonces para mí fue una sorpresa muy grata, así que también es chévere compartir estos espacios
con personas que conozco, ¿no? Así que gracias también por la invitación. Nos decían que no se nos escuchaba al inicio, pues ya está. Ahora sí ya estamos con el sonido activadísimo, súper bien, para que ustedes puedan saber que el tema de hoy es precisamente adicciones y que nuestros invitados pues nos van a estar ayudando a desarrollarlo. Precisamente estamos con Errol Carrillo, quien es consejero familiar, y también con David, que nos acompaña en esta noche. Y pues bueno, los dos han pasado por este caminar, digamos así, o han transitado por el tema precisamente que vamos a tratar hoy, que son las adicciones. Y como lo dijeron, quizá no se trata mucho, ¿no? Yo le decía hoy al productor, bueno, el tema de hoy va a estar así como que heavy, ¿no? Porque a cualquier persona le puede ocurrir, y cualquier madre o cualquier padre puede estar enfrentando aquello. Y es todo lo que queremos conversar. Así es. Y por eso Errol dijo estaba en todos lados, pero no se lo habla, ¿no? exactamente. ¿Qué les parece si iniciamos? Así como que quisiera que como que presenten la forma en la que ustedes salieron de la adicción, porque los dos salieron, aparte que tú eres consejero, Errol, pero así como que un condensado, así como que algo muy chiquito para que la gente desde el inicio ya sepa su historia, pero muy chiquitita, Muy y la vamos a ir desarrollando. Okay. Bueno, yo comencé a los 11 años. Comencé bebiendo alcohol, ya en el colegio comencé a usar marihuana, después ya 20, 21 años base de cocaína. En el transcurso, a los 22 años, algo así, conocí la recuperación en un grupo de rehabilitación y no me gustó, realmente no le presté atención. Estuve consumiendo hasta los 30 años, a los 30 años termino en indigencia, me voy a la casa de mi mamá ya cansado de la vida, pensando muchas veces en suicidarme, y llegué y mi mamá me encontró durmiendo en la vereda de ella, la vi llorando y mi mamá dije no más. Y fui y toqué la puerta de una clínica y me dieron la oportunidad, 5 meses interno, y ya vamos este 21 de enero, 19 años. Wow. A los 11 años, empezar con alcohol, ¿no? Que pueden decir, a lo mejor no es algo tan grave, o es una broma, 11 años, probó, pero uno no se imagina, ¿no? A los 11 años yo pienso que eras todavía un niño, un niño pequeñito. Me robaba las monedas de un sucre para ir a meterlas en la rocola, porque se llamaban salones en ese tiempo. Metía en la rocola, escuchaba una canción y me paraba en las mesas a que me den cerveza. Wow. Mira, así iniciaste. Y vamos a escuchar a David ahora, así mismo algo. Bueno, igual yo empecé a los 12 años, la primera vez que consumí alcohol. De ahí a los 19 años probé marihuana, y bueno, de ahí sí ya no pude parar hasta los 22 años, que también conocí la recuperación. Honestamente nunca me quise recuperar, en el fondo yo siempre quise seguir consumiendo. Estuve 4 años limpio y tuve una recaída, y nada, pues o sea, la recaída siempre digo fue lo mejor y lo peor que me pudo pasar en su momento. En la época de consumo igual, consumí marihuana, alcohol, cocaína, alucinógenos, pastillas, opioides, y nada, pues en este proceso de recaída pues, consumí únicamente alcohol y marihuana, y yo digo, ahora viéndolo un poquito en retrospectiva, quizá por falta de tiempo no volví a las otras sustancias, pero fue justo y necesario, porque me di cuenta de que soy una persona que realmente sí tiene un problema con el consumo de cualquier tipo de sustancia, y quizá en su momento me descalificaba como tal, pero tuve que pasar esto como para sentar las bases de algo más sólido que estoy viviendo ahora. Y de hecho siempre, bueno, en este nuevo proceso, que ya estoy 6 meses, no... En los 4 años que estuve limpio no experimenté la paz y la tranquilidad, pese a todos los altibajos que tengo ahora. Y de hecho es chévere estar nuevamente aquí con Errol, porque él fue la primera persona que le conté sobre mi recaída, porque hasta ese momento aparentemente nadie sabía, ¿no? Uh-huh. Bien, conocimos entonces ya estas dos historias así nada más en un condensado, como decíamos, porque de ahí queremos desarrollar y queremos, creo que iniciar con esto de la adicción. Yo creo que el nombre lo dice todo, ¿no? Uh-huh. Y precisamente es a lo que estamos expuestos todos los seres humanos. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, nosotros tenemos, la adicción en sí es una enfermedad. Nosotros tenemos una personalidad adictiva. Porque como les decía hace rato conversando, la adicción es simplemente un resultado que va generado de un sinnúmero de conductas que vamos aprendiendo desde chiquitos. Los famosos, hablemos, los defectos de carácter. Todos los seres humanos somos dotados con instintos naturales.
sexual, económico, de compañeros, emocional, pero los tiranizamos por querer encajar en, saliendo de. Entonces, ¿qué significa esto? La formación de un niño es a los primeros 5 años, y cuando el niño vive un infierno, una dinámica familiar muy distorsionada, comienza a degenerarse todo eso. Entonces, y queremos encajar vamos a una esquina donde están un poco de muchachos, y yo quiero encajar ahí, y ahí es cuando se tiranizan mis instintos, y se comienza a ver la lujuria, la soberbia, la vanidad, la ira y todas esas cosas. Y eso va desarrollando mi personalidad adictiva. Pero lastimosamente es una realidad. Todos creemos que ser drogadictos, alcohol, marihuana, base, pues no. Hay adicciones mucho más fuertes. Adicciones a las relaciones tóxicas, a la pornografía, o sea, adicciones al deporte. O sea, son cosas Ahora que la tecnología. Bastante a la tecnología también. sobre Pero todo. ¿cuándo dices esa adicción? A ver, que una persona puede estar como muy metida en el deporte, otra persona puede estar muy metida en esa relación de pronto tóxica. David Alejandro, tú también eres psicólogo, ¿no? Pues además de compartirnos hoy tu testimonio, ¿cuándo dices ya esto se considera una adicción? O sea, nosotros dentro de la parte teórica, digamos así, tenemos 3 instancias: el uso, el abuso y la dependencia, ¿no es cierto? Entonces una persona puede volverse, digo, cruzar una línea precisamente de buscar una sustancia o una conducta, porque como dice Rol, no se trata únicamente de la sustancia, sino también de conductas que se vuelven adictivas para la persona cuando un individuo ya no puede llevar una vida, por decirlo normal de alguna manera, aunque no me gusta la palabra, por llevar una vida normal sin el uso de una sustancia o sin la realización de una actividad. O sea, hay personas que, por ejemplo, y eso me pareció full chévere que lo toques, porque hay personas que se han dedicado o se dedican al tema del deporte y todo eso, y claro, es saludable, pero muchas de las veces es por no confrontar un vacío que llevamos dentro de nosotros, como todos los seres humanos. Entonces, claro, utilizas cualquier tipo de sustancia o actividad para no confrontarte contigo mismo, con tu propio vacío, que es algo que se viene dado, como dice Rol, desde nuestra infancia, ¿no? Entonces esto no significa que si es que los padres fueron adictos, los hijos necesariamente van a ser, o es ese ejemplo. No, de hecho hay una carga genética muy importante, pero la genética solo se enciende, por decirlo de alguna manera, si el ambiente lo demanda. Es decir, si es que yo soy genéticamente, tengo la predisposición para volverme adicto, pero no pruebo una sustancia, entonces ese gen no se activa, digamos así. Y hablando de esta conducta adictiva, que también lo mencionaba Errol y David, ¿no? ¿Se puede identificar quizá desde tempranas edades que hay esta conducta? No, obviamente cuando son niños, a lo mejor no por drogas, no por alcohol o por conductas así, pero ¿se puede ir identificando que la persona tiene esa conducta adictiva? Claro, desde pequeño, cuando vemos un niño un ejemplo, un niño que rompe un juguete y el papá corre a darle otro juguete y el niño comienza a hacer berrinches para pedir esos juguetes. El papá, que le está enseñando a sustituir. ¿Qué significa eso? Que cuando él sea grande va a sustituir un problema emocional con consumo de sustancias. Se puede identificar conductas, se puede identificar también está esto de las heridas del alma. Ya que desde chiquito nosotros podemos identificar cuando los niños vienen con este tipo de heridas, entonces podemos identificar que él es propenso a. ¿Por qué? Porque la adicción es una muleta emocional. Justo decía David, porque llenamos, compensamos. Entonces, un niño que viene vacío, desde ahí, ¿no? Desde viene un vacío creado por todas estas heridas, va a ir a esa dependencia. Entonces, yo cuando ya me doy cuenta que el niño está teniendo esas muletas emocionales, el apego, la rebeldía, ¿no? Veo un niño que tuvo buenas notas y de la noche a la mañana ya bajó sus notas, entonces ahí hay un problema que a lo mejor puede ser en este momento porque una mala relación de los padres, pero eso va a explotar en una adicción pronto. O sea, hay cómo identificar. Hay otra cuestión también que no sé si esto sea algo generacional, ¿no? Pero vemos que en la actualidad es como que bastante común, es decir, antes quizá todo era muy tapado y tal vez lo encontraban, hablamos generaciones anteriores, digamos nuestros padres, y quizá por ahí por probar, y entonces tenían que por poco ir a, no sé cómo lo encontraban, realmente no sé, pero era muy difícil adquirirlo. Ahora quizá es mucho más fácil, por decirlo de alguna manera, y está como que a disposición, y tal vez eso es lo que está ocurriendo en la actualidad, que los chicos, más allá de, claro, este tipo de heridas del alma que dices, pues, ¿no? Entonces buscan ese refugio, pero lo encuentran muy fácil. Sí, o sea,
Yo llego a pensar, y creo que es algo que quizás suene muy fatalista, pero la batalla con la sociedad es una batalla perdida. O sea, y no podemos competir contra la sociedad porque al final del día la señora de la esquina no va a dejar de vender cerveza solo porque alguien tiene un problema, ¿no? O sea, es así. Sin embargo, yo creo que hay una historia muy bonita que cuenta que estaba una serpiente y un pajarito y un bosque se estaba quemando. Ya. Y el pajarito iba al río, traía un poco de agua e intentaba apagar el fuego, ¿no? Entonces la serpiente le dice, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, no vas a apagar el incendio nunca. Dice, quizá no, pero estoy haciendo mi parte. Entonces yo creo que lo importante aquí es generar este efecto dominó de las pequeñas buenas acciones y al menos empezar desde casa, ¿no? Identificando ciertas cosas, educarnos mucho en inteligencia emocional, que es básicamente la parte más disfuncional de una persona que tiene una adicción. Y de hecho, o sea, cuando atacamos, digamos, a la enfermedad de la adicción, intentamos reestructurar esta parte emocional de la persona adicta para que tenga una mejor gestión sobre sus emociones. Y como dice Rol, eso viene desde la infancia. Claro, a la vez negligencia familiar de parte de los padres, de los cuidadores, porque lamentablemente no todos se crían con sus papás. Entonces la persona llega a crear esta mala gestión emocional, este vacío que llamamos muchas de las veces, que también a nivel psicoanálisis tiene su explicación. Entonces las drogas o una conducta que genere placer surge como una respuesta ante ese malestar emocional. Bueno, pero a veces también ha habido casos, perdón que te interrumpa, David, porque acá hablamos de ese vacío emocional, ¿no? De niños que a lo mejor tuvieron esa familia disfuncional, que sufrieron desde chiquitos, que hubo un trauma. Oye, pero también se ha dado casos de gente que no tuvo un problema profundo o unos padres separados o una familia disfuncional que dicen, a ver, se criaron 3, 4 hermanos en esa familia, los 3 están súper bien, no sintieron ningún vacío emocional ni tampoco una falta económica, pero hay alguien que igual cayó en esto del alcohol, en esto de las drogas. No, ¿Qué pasa en ese caso? Si le echan mucha agua, esa planta se ahoga, ¿cierto? Ajá. El exceso de amor, el exceso de todo, el exceso. Me decía un día mi hijo, veníamos en el carro conversando y me decía qué difícil que es ser su hijo. Donde quiera que voy tengo que encontrar gente que lo conoce y tengo que portarme bien. No puedo ser yo. El exceso. A veces demasiado amor, demasiadas situaciones, es demasiado bueno, es malo. Entonces eso también nos lleva a ¿qué? A esa rebeldía. ¿Y si pruebo? Lo que le pasó a Adán y a Eva, ¿no? Todo bonito, pero llegó un momento, ¿y si pruebo? Claro. Y tal vez, como decía, esa curiosidad. A ti nos comentabas que fue a los 12 años Sí. que iniciaste, claro, quizá normalizamos este tema del licor, ¿no? Porque escuchaba, inclusive me identifiqué mucho con una historia. A ver, vamos a comentar que David tiene un podcast y le decía, tú y tu papá me hicieron llorar hoy antes de venir acá, porque me puse a revisar, realmente también por el tema generacional. Tal vez te conocía, pero no habías visto todos tus podcasts, porque tú podrías ser mi hijo. Entonces, claro, uno ya sabe qué podcast va a escuchar y cuál es tal vez después. Y hoy fue la oportunidad de escuchar el tuyo, cuando entrevistaste a tu papá. Y tú le entrevistabas a tu papá preguntándole cómo se sentía él cuando tuvo que internarte, ¿no? Y bueno, entre una y otra, que ya vamos a seguir conversando de esto, pero él decía, es que, por ejemplo, en una ciudad, no queremos como que señalar, pero en esa ciudad es muy común, y creo que en muchas, es muy común que, sí, vamos a tomar un traguito, ¿no? Y inclusive decían, no, pero tomemos contigo, y tenías 12 años. No, bueno, no tú, sino tu papá. Él tenía no sé qué edad y le decían que tome él también, Claro. como algo normal. Entonces, a lo que iba, quizá tú lo tomaste como normal esa primera vez, pero ¿sentiste que por ahí fue el inicio o cuándo fue ese inicio en el que tú ya... O sea, hay que diferenciar también el tema de la primera vez que uno consume cuando ya se desata la adicción y la Exacto, problemática. sí. Primero es vicio, después... Claro, se vuelve si te esto gustó, del o sea, uso, el abuso y la dependencia, como Ya. decía hace un momento. Claro, yo la primera vez que tomé, me acuerdo que fue una Shumir de durazno. Y a mí, honestamente, me gustó la sensación, no me encantó, digamos así, pero me gustó la sensación del alcohol. Honestamente, mi droga de predilección nunca fue el alcohol.
de hecho no me gustaba la sensación, pero cuando descubrí la marihuana, sentí a nivel emocional lo mismo que me daba el alcohol, en su momento amortiguar este malestar emocional que sentía, pero ya sin esa sensación física que me daba el alcohol. Entonces, claro, o sea, por eso yo me acuerdo de las palabras de un terapeuta, psicólogo también, y que es vivencial, está 21 años en recuperación, Ronald Calle, que alguna vez dijo en una terapia que el alcohólico por lo general es, en nuestra sociedad, muchas de las veces es incluso más cínico, más caretuco, porque es más común verle a una persona tomar alcohol un domingo, un sábado, que alguien, yo que sé, inhalando cocaína, fumándose un porro de marihuana, dentro de nuestro contexto. Y el alcohol está más normalizado, al menos en nuestra cultura, es algo mucho más común verlo, ¿no? Pero claro, o sea, yo en ese momento, yo en el fondo sabía que era algo malo, tenía 12 años, fue en la tienda de un amigo. Entonces cuando llegué a la casa yo me acuerdo que comí, antes de irme a la casa le dije a mi amigo, oye, véndeme unos Doritos y una barra de Hals porque no podía llegar así. O sea, yo en el fondo sabía que estaba mal. En mi entorno familiar nunca vi a mis padres borrachos, nunca vi a mis padres consumir ningún tipo de sustancia. A mi familia sí en el entorno, ¿no? El alcohol, pero nunca vi esa problemática. Sin embargo, ahí lo que dijo Gaby es muy importante también, respetar la individualidad de cada persona, porque la percepción que tiene una persona sobre lo que pasa dentro de su entorno es muy, valga la redundancia, personal. Entonces, yo tengo 2 hermanos que ellos nunca se volvieron adictos a una sustancia, pero yo sí, y crecimos en el mismo entorno. Entonces, la percepción individual, la genética, el contexto, es lo que también se diferencia entre una persona que va a desarrollar una adicción y otra que no, ¿no? Chicos, y la parte de la familia, ¿no? Que Cari decía, yo escuché lo del testimonio de tu papá y decía, incluso me sacó lágrimas, porque, bueno, creo que la adicción no solamente le involucra a la persona que la está viviendo, sino a todo su entorno familiar, ¿no? Una mamá que sufre o a lo mejor unos hijos que están sufriendo por ver a su padre en esas condiciones. ¿Cómo fue, por ejemplo, para ustedes la parte de su familia? En ese momento de adicción, ¿se daban cuenta que a lo mejor les estaban afectando, que a lo mejor les estaban haciendo sufrir, o lo veían como, no sé, una exageración o algo que no les importaba? Bueno, en mi parte sí hubo abandono, porque en mi casa nunca se dieron cuenta. Wow. Yo salí muy temprano de mi casa. Yo a los 18 años ya estaba viviendo fuera de mi casa, yo ya estaba drogándome con altas cantidades. Tuve un trabajo que cualquiera quisiera haber tenido ese sueldo, $6,000 diarios. O sea, era una locura lo que se ganaba, ¿no? Y tenía dinero para drogarme, y mi familia no sabía que yo existía. Mi mamá, yo la llamaba, mamá, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Y tú dónde estás? En Lima. ¿Tú dónde estás? En tal parte. O sea, era eso. O sea, ellos sabían que tenían un hijo, pero no había eso. Mi mamá me soltó a mí desde muy pequeño. Yo a los 16 años, yo era el papá de la casa. ¿Sí? Yo era el papá y ellos no se enteraron. Mi mamá se enteró de que yo consumía. Ella sabía que yo era alcohólico, pero que yo consumía otro tipo de drogas ya cuando mi primer año de recuperación, porque no estaban conectados conmigo. Pero ellos vivían sus propias guerras. O sea, yo veía cómo peleaba mi mamá con mi papá, cómo se daban. Era una locura ver todo eso, ver la dinámica de mi familia hecha pedazos, tíos consumiendo marihuana, otro tío alcohólico, mi papá en la cárcel. ¿Sí? O sea, yo sí venía de un entorno bien, súper distorsionado. Mi papá tenía el criterio, ¿no? Y ese es el criterio, voy a decirlo así, más tonto que puede haber, de creer que el padre tiene que ser amigo del hijo. Y mi papá quería ser mi amigo, él me daba de beber. O sea, me daba de beber. Mi papá es un gran hombre. Yo lo adoro, lo amo, es un gran hombre. Pero se equivocó. Y él me daba de beber. En ese tiempo me compraba las revistas pornográficas. Entonces él no se daba cuenta que indirectamente le estaba fomentando en mí una personalidad adictiva. Claro. Y aquí viene una situación, bueno, muy aparte de lo que vi, basta que una persona consuma drogas en casa para que se destruya toda una familia. Para que se destruya toda una familia, en todos los aspectos. Para tus papis también fue fuerte. Sí. De hecho, yo le escucho, claro, o sea, en la clínica decimos que diferimos en el grado de enfermedad de ritmo de recuperación, ¿no? Y muchas de las veces cuando hablamos de familia disfuncional no únicamente se trata de que el papá le pega a la mamá, sino cuando precisamente dentro de los roles familiares no sé, cada persona que debería cumplir su rol no lo asume. Entonces en mi caso, por ejemplo, mi papá se fue cuando yo tenía 8 años,
y como yo era el mayor pasé a ser el papá de mis hermanos, ¿no? Más de mi hermano, digo yo, porque mi hermana siempre fue un poco más independiente, pero me tocó asumir ese rol. Yo recuerdo que muchas de las veces tenía que estar pendiente a que él haga los deberes, incluso habían estos discursos un poco de mis abuelos de tiene que ayudarle a su mamá está solita, o sea, como que darme un rol que a mí no me correspondía y obviamente a esa edad yo quería ser niño. Y cuando mi papá se fue, para mí fue un parteaguas porque él fue la persona que me llevaba a jugar, estaba conmigo todo el tiempo, entonces cuando él se fue, recuerdo claramente que una de las primeras sensaciones que tuve fue como de un hueco en el pecho y una sensación horrible, 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 horrible. Recuerdo que salí a jugar con mis primos, todo, pero era un vacío enorme. Ahí está generando la herida del abandono. Ajá, ajá. Y una persona que se siente abandonado tiene una tendencia del 102% a consumir drogas. Exacto. Ese fue tu vacío emocional. Sí, sí, entonces, de hecho, para mí, claro, Ajá. y como me gustó mucho lo que dijiste porque, o sea, al final yo sabía que mi mamá también estaba viviendo una batalla interna, ¿no? O sea, ella tenía 22 años, yo tenía 8, mi hermana 4 y mi hermano estaba recién nacido, entonces mi mamá me tuvo muy joven, mi mamá me tuvo cuando yo tenía 15, ella tenía 15 años. Entonces, claro, ahora viendo en retrospectiva, entiendo, una mujer de 22 años con 3 hijos, el esposo que se fue, era una mujer completamente destruida emocionalmente y haciendo lo que podía con las herramientas que tenía. Entonces, claro, nosotros chocábamos mucho a nivel emocional, muchísimo, muchísimo. Hasta el día de hoy creo que tenemos nuestras diferencias con otra lectura, obviamente, pero en su momento fue horrible, o sea, fue muy feo a nivel emocional todo eso y claro, como dice Rol, o sea, para mí encontrar las drogas fue la respuesta a todo ese vacío. Y ese juego de roles, mamá quiere ser papá, le toca ser papá, pero lastimosamente una mujer no va a poder hacer ese papel de padre. Mamá es mamá, que es la parte administrativa, y papá es la parte que impone la disciplina. Entonces, por eso son esos choques que tenemos. Lo mismo pasaba con mi mamá, yo a mi mamá le decía lo que tenía que hacer. Yo gritaba en mi casa y mi mamá tenía que callarse, porque era un majadero, o sea, llegué a ese extremo bárbaro. ¿Pero por qué? Porque ese cambio de roles, mi papá era como no haber en casa. Yo, como le decía hace rato, huérfano con padre presente. Ese fue tu vacío emocional. Reconoces también. Claro. Entonces, coinciden los dos más o menos, ¿no? En este sentido de que tal vez por esa razón empezaron a consumir. Tenemos, Miguel, algunas reacciones en nuestro Face Live. Saluditos, tenemos de todo. Quiero mandar un saludo a Juanito Álvarez que está conectado. Saludos, Errol Padrino, te dice Mustafa, un buen terapista. Gracias por sus enseñanzas, aún las sigo practicando, me sirven de mucho. Felices 24 horas. Ya nos vas a contar de qué se trata esto. Es Andrés León, Bruno Moreno, también presente. ¿Qué más dice? Wilmer Felipe, saludos Padrino Errol, dice 4 años y vamos por más gracias a sus consejos. Juanito Álvarez, Juan Pablo dice el mejor Errol Carrillo Calderón, un fuerte abrazo, gracias por todo. Andrés Morales también le manda saludos, dice saludos Mustafa, creo que es su apodo, le dicen de cariño, dice cómo combatir esta vaina de solo tapar la botella y seguir con los mismos defectos de carácter. Llevo 3 años en recuperación, pero aún sigo con problemas, dice, de conducta, ira, intolerancia. Les pide, chicos, un consejo, por favor. La famosa borrachera seca. Eso, a ver. Lastimosamente, y eso se llama solamente abstinencia, eso no es recuperación. Por eso dice, dejar de consumir no es solamente tapar una botella o dejar de prender un cigarrillo o algo, es cambiar todo nuestro campo, que es los defectos de carácter. Yo siempre trabajo eso. ¿Qué son los defectos de carácter? La lujuria, los trastornos. Cuando uno comienza a practicar principios y comienza a trabajar los defectos de carácter, la vida cambia. Miren, el otro día discutía con mi esposa y mi esposa me dice, ¿tú por qué me eres fiel? ¿Porque me amas? Le dije, no, porque amo lo que soy, amo mis principios, el poder decir, soy honesto, el poder dejar mi teléfono y tú poder cogerlo y revisarlo y no encuentras nada. No, es real. Entonces, eso es lo que le falta a muchos adictos, comenzar a trabajar esos principios. ¿No? Siguen teniendo una doble vida, dejaron de consumir, pero siguen mal genios, siguen siendo mujeriegos, andan haciendo negocios que no deben. Entonces, desde ahí parte. Es un cambio total. ¿Y cómo funciona esto? No viejos lugares, no viejas conductas. ¿Sí? Eso, o sea, funciona.
A mí me tocó, mi hermano, yo estuve una vez, mi hermano me dice, sacó una botella de whisky y me dice, ñaño, tú ya puedes tomar. Y dije, no. Y en este momento te declaro mi enemigo, me voy. No. Oiga, pero y eso de, por ejemplo, no estar en un lugar donde toman, porque yo he visto gente que se ha recuperado también y que, por ejemplo, si tiene que compartir un espacio con gente que está bebiendo, dice, bueno, yo soy el que tengo el problema, lo respeto, la gente que está tomando, no sé, con moderación o brindando salud, se toma un vasito con agua o se pide un cafecito. ¿Esto se puede lograr o cómo es para alguien que tiene esa La recuperación? Biblia dice, aquel que crea que no va a caer, tenga cuidado de caer. Lastimosamente vemos en muchos lugares personas en fiestas con un cigarrillo o con una botella de agua, cogiendo eso como escudo. No, yo les digo, o sea, honestamente, yo no me pruebo. Yo aprendí a vivir de una manera diferente. Yo si voy a reuniones de familia, estoy hasta cierta hora, veo que ya están bebiendo, yo me voy. Porque ya mi propia paz ya no me permite estar ahí. Y aprendí otra forma de divertirme. Jugar en el parque con mis hijos, ir a la iglesia, salir a pasear con mi esposa. O sea, aprendí otra forma de divertirme. Hacer deporte en la clínica, a veces reunirnos a tomar un café. Como viejitos, los dos tomando un café. ¿No? Aprendí esa forma. Ahora, las personas que dicen, el problema es mío, sí, el problema es tuyo. Pero hay una situación, muchas veces nos contamina. ¿Por qué? Porque la calle es el borrador de la mente. Hay que tener mucho cuidado. Yo, en los años que llevo en este trabajo, supongamos, yo no soy padrino de mujeres. No, porque no funciona así. No me pruebo. Porque yo no es que digo que voy a caer, pero no quiero jugar. No quiero correr ese riesgo. Porque sé que no puedo. Y eso yo les recomiendo a mucha gente que dice, no, tú estás loco. No, yo no voy a fiestas y a reuniones. ¿Por qué? No quiero probarme. No quiero correr riesgo. Quiero acostarme tranquilo y estar, o si no estar pensando, ay, ¿por qué no puedo ser una persona normal? ¿Sí? Pero no afecta a otros lados, así como, por ejemplo, no sé, una relación de pareja que a lo mejor No. ella tiene otro entorno, quiere salir, quiere Mi esposa bailar, qué sé yo. Mi esposa dejó de beber y ahora disfrutamos más. Ahora ella pasa más tiempo conmigo, mis hijos pasan más tiempo conmigo. ¿No? Aparte de eso, por fin soy alguien en la vida, porque antes yo pagaba para drogarme, ahora me pagan para que no me drogue. O sea, lindo. O sea, tiene muchos beneficios esto, tiene muchísimos beneficios. Y uno se divierte mejor. A lo mejor me toca ir a una reunión, yo salgo a las 2 de la mañana y salgo bien. Entonces me salgo hasta riendo de todo lo que veo. Eso es verdad. Hay una forma diferente de David, divertirse. David, ¿cómo llega a ti? Gaby mencionaba, tú eres psicólogo entonces, pero ¿qué batallas tuviste que pasar? Porque claro, ya sabiendo inclusive, ¿no? Lo que te dicen los libros, ¿no? Y tal vez, no sé si fue justo en la recaída o cuando ya saliste de este sitio, digamos, de la rehabilitación, es como reencontrarte. O sea, yo sé lo que tengo que hacer, pero tal vez te tienta a salir nuevamente o hacerlo de nuevo. ¿Cómo asumes esta situación? Yo tengo grabada la frase que me dijo mi psicoanalista: David, saber de psicología no te hace saber de ti. Y eso me llegó muchísimo, porque, claro, en un momento que yo intentaba como que racionalizar los procesos de terapia con ella, me decía, David, aquí eres paciente, no eres psicólogo. Ya. Entonces, claro, es fácil ser un psicólogo de texto, con los libros que te da la vida y la carrera y todo eso, pero ser un psicólogo aprendiendo primero a resolver mis propios conflictos, yo siento que incluso me hizo un mejor profesional. La recaída, como digo, para mí fue muy necesaria. Primero por esta parte que acaba de intervenir Errol, ya que yo hoy en día veo que es incompatible dejar el consumo pretendiendo seguir siendo la misma persona. O sea, no van de la mano. O sea, tú cuando dejas el consumo, claro, evidentemente puedes seguir con las mismas conductas. Y decía Marito Villavicencio que un adicto que sigue manejándose mal, que sigue quizá frecuentando viejos lugares, pero no consume, es una bomba de tiempo. O sea, a la corta o a la larga esa persona va a volver a consumir. No sabemos cuándo, puede que pase un mes, 2, 3, 5, 10 años, pero tarde o temprano va a volver a consumir. Y si no consume, es una persona que no va a vivir en paz. Entonces, claro, esto de la vida secreta, de manejarse mal, es algo que yo tuve que palpar. Por eso yo muchas de las veces digo que en los 4 años que yo estuve en sobriedad, yo pasaba con amigos hasta las 2, 3 de la mañana con una botella de B220 y un cigarrillo. O sea, quería seguir siendo parte de,
de alguna manera, pero no era feliz, o sea, yo no estaba en paz. Y hoy en día veo en retrospectiva y digo, ¿qué hacía yo en esos lugares hasta las 2, 3 de la mañana, queriendo ser parte de una hueca y ellos tomando y yo simplemente con un B220? No digo que no me divierta, también voy a fiestas cuando hay chance, pero estoy hasta una cierta hora y digo, ok, ya vine, bailé, hice lo que tenía que hacer y me voy. Hoy en día intento ser, bueno, no intento, estoy haciendo un proceso completamente diferente. Para empezar, he dejado los energizantes también, he dejado el cigarrillo, no solo el tema de las drogas, sino Eso iba a decir, a veces todo. dejan una cosa por otra. Ajá, mi droga, entre comillas, es el café, eso sí. Pensé que ibas a decir el amor. Pero esa no vamos a salir. Si es con pan, peor. Ahí yo también Entonces, estoy. siento que, claro, como psicólogo, más bien el no haberme conocido a mí, tuve muchas herramientas para yo autosabotearme a mí mismo. Entonces, la adicción decimos también en la clínica que es la enfermedad del autoengaño. Entonces, el adicto no tiene que cambiar, porque cambia un ego por otro. Es decir, cambia una identidad por otra. Entonces, yo muchas de las veces me volví una persona que reprimía bastante. Esto es muy personal lo que voy a decir, pero es algo que sí me pasó. A mí me enojaba mucho cuando yo iba a seguimiento a la clínica y veía adictos que, o sea, que estaban en recuperación y daban su vivencia y decían pero que le siguen siendo infiel a la esposa, que siguen mintiendo. Y a mí me enojaba, pero en el fondo era porque yo quería también seguir haciendo lo mismo. O sea, les juzgaba a ellos y comencé a juzgar a la clínica, comencé a juzgar a los lugares de recuperación. Digo, si la gente se sigue manejando mal, digo, ¿para qué? Pero el pretexto era precisamente para alejarme porque yo en el fondo quería volver a consumir. Incluso le llegué a juzgar al director de la clínica donde yo estaba interno y ahora en este proceso, cuando tuve la oportunidad de hablar con él, le dije, o sea, le pedí disculpas por haberle juzgado de esa manera. Y me dijo una frase, me acuerdo clarito, cuando fue un 20 de enero acá en el Parque de la Merced tomando un café en Goza, me dijo, David, tienes que aprender que si no te gusta la recuperación de otra persona, haz la tuya. Es decir, el proceso es individual. Sí, entonces, y me di cuenta de que yo buscaba las diferencias no únicamente para alejarme, sino porque en el fondo quería volver a consumir. Y en este punto llegué a descubrir eso, que el adicto primero no tiene que cambiar y no tiene que encargarse de hacer feliz al resto ni a la familia, sino trabajar en su propio proceso. Muchos hacen llenando ese vacío emocional del que estamos hablando. Exacto. Pero muchos hacen una recuperación por el parecer, no por el ser. Hay una historia que me gusta mucho a mí, copiando la tuya, ¿no? La de un cerdito. Y esta yo siempre se las cuento a los muchachos. Una familia rica compró un cerdito y lo bañó, le puso perfume y le puso un lacito. Y lo metió a vivir con ellos. Y el cerdito vivía y comía bien. En una casa donde no le faltaba nada. Un día se quedó la puerta abierta y el cerdito salió corriendo. Lo buscaron, no lo hallaron y lo fueron y lo encontraron en una poza revolcándose. Ahí estaba el gran problema. El cerdito cambió de circunstancia, de lugar, pero no de naturaleza. La doble vida. Muchos cambiamos de circunstancias. Vamos a una recuperación solo para agradar a la familia o para querer también, inclusive hasta pertenecer. Pero en sí, y es lo que pasa, ¿no? Lo que decíamos hace rato, y en sí no cambia nuestra naturaleza, ¿no? Seguimos pensando, teniendo pensamientos erróneos hacia otras personas, hacia uno mismo, deseando cosas que no debemos. Una vida, una doble vida. Yo he visto muchas personas que Dios mío santo, son unas eminencias. Y conozco la doble vida de ellos. Y yo les digo algo, eso es como decía David, es cuestión de tiempo que ellos se recaigan. Es cuestión de tiempo. Es decir, recuperarse es una decisión y ya me van a contestar los dos al ratito porque ahora tenemos recomendaciones para nuestros amigos y amigas que tal vez tienen así como que las ganitas de venir acá a Itza Hotel, quieren conocer y dicen, ay, ese lugar tan bonito que al que van las chicas de Conectadas y sus invitados. Pues sí, estamos aquí en el Itza Hotel y queremos contarles que en el corazón de Cuenca precisamente existe este lugar, un lugar que redefine lo que significa hospedarte. Recuerda, Itza Hotel Boutique Internacional te ofrece habitaciones exclusivas con estilo, confort y una atención que marca la diferencia. Ya sea por turismo o negocios, aquí todo está pensado para que vivas una experiencia única. Y bueno, para muestra un botón, yo creo, ¿no? Los espacios que les mostramos también aquí en Conectadas. Sí, por supuesto. Siempre
Nos preguntan, siempre nos dicen en dónde están. Pues chicas y chicos, estamos aquí en Itza Hotel, que es tu destino ideal para completar esta estadía. Se puede disfrutar, por supuesto, de la espectacular vista, de los cócteles de autor, de la gastronomía de alto nivel en nuestro rooftop, el Sasa 360, al que también les invitamos a conocer para que tengan esa vista maravillosa de nuestra ciudad y para que disfruten por completo la experiencia de estar acá en Itza, mi Cari. Nosotros siempre la pasamos bien. Exacto, bueno, como tú decías, ¿no? En Sasa 360 también podemos disfrutar de esa experiencia maravillosa de tomarnos inclusive una fotografía con las cúpulas iluminadas de la catedral. Sale hermosa. Wow, o sea, eso ya es, pero así, de ley que ustedes tienen que venir y de paso por ahí comen alguna cosita, en fin, ya saben. Bien, continuamos y precisamente desde Itza estamos con nuestros invitados. Teníamos también algunas preguntas, pero vamos entonces con lo que mencionaba hace rato. Uno siempre habla de, por ejemplo, el tema de la infidelidad. Ah, no, pero es que yo voy a tomar la decisión de ya no, nunca más. Hemos hablado también de ese tema. O cuando te casas, no, es que mi decisión es casarte. Oiga, pero ¿y qué tan decidido es uno y hasta cuándo dura eso? Porque ahora tener la decisión de quizá rehabilitarse y no volver. O sea, yo pienso que, bueno, hoy en día estoy convencido de la idea de que, a ver, como psicólogo lo digo y lo sostengo, que cada conducta cumple una función. De hecho, la psicología no estudia la mente humana, estudia la conducta humana, estudia el comportamiento humano. Entonces, claro, la conducta se ve como el síntoma de algo que está pasando a nivel psicológico, ¿no es cierto? Es lo palpable, lo evidenciable. Entonces, toda conducta cumple una función. No es el por qué eres infiel, sino es para qué lo eres. No es el por qué consumes, es para qué estás consumiendo. Entonces, claro, si tú no entiendes el por qué y el para qué, lo vas a volver a repetir. Como decía Lacan, lo que no lo resuelves lo actúas, porque nosotros no recordamos, nosotros revivimos. Entonces, si ese nudo todavía no está resuelto, si uno no encuentra el origen, lo va a volver a repetir. Entonces, claro, una vez que lo encuentra, ahí sí es una decisión, ¿no es cierto? Y como dice, yo creo que lo que dijo Rol me pareció también una joya, porque es entender también los límites de nuestras posibilidades y también conocer nuestras debilidades. Hay una historia de la mitología griega muy bonita, que es la de Ulises, que él navegaba con todos sus tripulantes y cuando pasaban por el lugar de las sirenas, entonces las sirenas tenían esta fama de que con su canto atrapaban a todos los navegantes que pasaban por ahí. Entonces Ulises lo que hizo fue amarrarse al mástil y decir, pase lo que pase, no me desamarren. Entonces él se amarró al mástil y cuando pasaron por ahí, pues las sirenas intentaron seducirle. Ulises gritaba desesperadamente que le desamarren, que le suelten, que le dejen, y lloraba todo, pero no lo soltaron. Entonces lo que nos dice esta historia es que muchas de las veces tenemos que amarrarnos a ese mástil, o sea, conocer los límites de nosotros mismos, y eso no te hace una persona débil, completamente lo contrario, te hace una persona que conoce cuáles son aquellas situaciones que te pueden poner vulnerable y obviamente llegar a atentar contra tu propia vida, ¿no? Oigan, y esta parte como de el estigma que se puede dar a la persona que sale de un proceso de recuperación, creo que también, no sé cómo ha sido para ustedes, pero parece que no fuera fácil de llevar, ¿no? De decir, sí, yo soy un adicto en recuperación, tengo 5 años, 10 años, 20 años y es un proceso que no va a terminar nunca. ¿Cómo se maneja esto? Porque yo le veo al David que abre un podcast y lo cuenta ya abiertamente, lo dice, comparte sus experiencias. Errol también lo hace acá, pero ¿cómo es al inicio y cómo se va llegando a este punto, chicos? Cuando se lo trabaja. Muchos usan una tribuna, muchos usan algo solamente para morbosear lo que han hecho. Y realmente el proceso de rehabilitación es trabajar cada área de nuestras vidas para ir sanando, para poder recordar sin sentir dolor. La mayoría no lo hacen, ¿no? Para mí también fue difícil porque al principio yo contaba mis historias y se alejaba la gente de mí. Claro, pero ¿También te ha pasado? Claro, Sí, se sí. aleja la gente porque dicen, wow, ¿no? Yo inclusive yo les he dicho, ahorita van a tomarse un café, pero si hubieran conocido mi historia, que yo he estado 9 veces en la cárcel, la gente se aleja. Entonces el estigma hay, pero aquí la situación es, no importa lo que la gente diga, es hasta donde tú quieras llegar, qué es lo que tú quieres hacer con tu vida. ¿Ya? A mí, yo les digo, a mí me ha pasado un sinnúmero de situaciones
he estado en trabajos y donde han llegado a criticar y todo eso. Pero yo siempre he dicho, no es lo que la gente dice, es lo que yo quiero ser. Y yo, honestamente, yo quería salir del infierno de las drogas. Porque a mí me inventaron algo bonito. Si hubiera sabido que las drogas me iban a traer todos los problemas que tuve en la vida, yo no me drogaba. Pero esto lo dices ahora porque tú tocaste fondo, como se dice, ¿no? Es llegar a ese, no sé si usar esta palabra, pero yo me imagino que será como un infierno. O sea, realmente... Es un infierno. Exacto, ¿no? O sea, llegar a ese fondo que, como lo decían los dos invitados que tenemos, o sea, ya no había a dónde más y que por esa misma razón ellos decidieron salir, precisamente por lo que estamos comentando en estas situaciones, digamos, que vivieron ellos. Entonces, hay que tocar ese fondo para realmente sentir que ya no das más. Es como cuando ya estás ahogado, ¿no? Me imagino será el último bocado, como que ya, este es de mi último aliento y si salgo vivo y si no, pues hasta ahí llegué. Seguramente eso pasó con ustedes. O sea, es relativo. Yo siempre digo, es la frase de todos los psicólogos, no depende. Pero... los dos caminos. mi padrino, que en paz descanse, solía decir que entre menos fondo has tocado es mejor, porque te cuesta menos salir de ahí. No es lo mismo tener la abstinencia de una sola droga que tener la abstinencia de muchas más drogas, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay gente y eso yo creo que ahí me identifico bastante, que tiene que darse como para aprender. Entonces yo me he tenido que dar, o sea, yo tuve que probar una recaída. Muchos de los chicos con los que trabajo ahora en la clínica, yo les digo, si es su primer proceso y te puedes parar a la primera, es mucho mejor, porque hoy en día yo lidio con otros fantasmas que en mi primer proceso no tenía. O sea, ahora es lidiar con el hecho de, ¿y esta vez cuánto tiempo será? ¿Cuánto tiempo durará esta vez? ¿Será que si me paro o dejo de consumir ya de una vez por todas? O sea, son cosas que en su momento yo no pensé que me iban a pasar. O sea, yo creo que incluso la compulsividad y la obsesión por el consumo se dispara aún más. Las ganas que tenía en mi primer proceso de consumir no fueron tantas como las que muchas de las veces en momentos de bajón y todo eso se siente, ¿no? Entonces, también lo que tú dijiste me parece muy acertado, porque uno empieza a poder hablar de estos temas cuando en serio trabaja en eso. Yo digo, no, o sea, al final mi historia no ha sido fácil, pero las hay peores que la mía. O sea, cada adicto ha vivido un infierno completamente diferente, pero nos identificamos en muchísimas cosas. Y también sostengo la idea de que yo no cambio un día malo ahora en recuperación por 10.000 buenos en consumo, porque no me sirvieron. O sea, me sirven ahora viendo en retrospectiva, pero yo recuerdo que yo consumía llorando, yo muchas de las veces robé a mi familia, yo robaba en el trabajo de mi papá, me alejé de mi familia, me dejé a mis hermanos. Cuando yo salí de la clínica, veía fotografías que ellos tenían de paseos, todo, y yo no estaba ahí. Entonces, obviamente, había un espacio vacío ahí que yo me alejé completamente de eso, ¿no? Y comencé también a involucrarme con el tema de la venta, de todo eso. Obviamente no a gran escala, ¿no? Pero ya empecé a palpar un lugar en el que yo, por la educación y principios de casa, no tenía. Entonces, claro, pero ahora la adicción te lleva a un punto donde tú dices, yo nunca voy a estar ahí, hasta que estás y dices, no, sí es probable que esté ahí. Oigan, yo parezco doña preguntitas, perdónenme que esté preguntando todo, pero es que de verdad que el tema Claro, es muy interesante y como nos decían desde el inicio de la entrevista, está presente todo el tiempo. En esa parte de pareja, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se recomienda, por ejemplo, que una persona que esté en la recuperación pueda llegar a tener una pareja? Porque también tomando las palabras que decía David, se puede convertir en una bomba de tiempo, ¿no? Y uno dice, bueno, a lo mejor es muy difícil estar con una persona que está en un proceso de recuperación o que ya se ha recuperado, pero que igual puede recaer en cualquier momento, ¿no? ¿Cómo lo manejan ustedes en ese sentido, por favor? Ahí, yo justo decía hace rato, hay algo más peligroso que la droga, la familia o la pareja. La novia del adicto no puede ser la esposa del recuperado, porque siempre termina siendo el cahuete. Entonces, lo que el adicto nosotros recomendamos es 1 año por lo menos sin enredos emocionales, pero la mayoría de personas creen que solamente es una relación. Los enredos emocionales vienen desde una relación. Hablemos, voy a ponerle un ejemplo, un resentimiento con mi papá y no lo trabajo, es un enredo emocional, eso me puede llevar a consumir.
Mi primer año de recuperación no estoy preparado porque el primer enredo emocional más fuerte es el que no vemos, es conmigo mismo, porque no me acepto. El adicto que está en recuperación muchas veces no se acepta que soy narizón, soy orejón, que estoy gordo, que estoy flaco, que estoy sin dinero y comienza a buscar cualquier pretexto para volver a consumir. Entonces ese es el primer enredo emocional. Entonces si yo no puedo resolver ese enredo emocional, yo no puedo tener una pareja. ¿Sí? El mal del adicto radica en la falta de control emocional, decía el padre Bau. Es un libro que se llama Los tres gigantes del alma. Es un problema grandísimo que tiene el adicto y por eso no es recomendable un año. Ahora, si el adicto tiene esposa, lo recomendable es que la esposa también entre en el proceso. Pero lastimosamente, aquí vemos muchos grupos, y lo voy a decir así, que atacan al adicto y le dicen a la esposa del adicto, él es el del problema, usted sí puede beber. Yo les comento algo, mi esposa fue solidaria conmigo. Cuando ella se enteró que yo estaba en rehabilitación, yo le dije, yo no puedo estar aquí porque esto no es para mí. ¿Ella qué hizo? Dejó de beber. Ella tiene un buen año sin consumir también alcohol. El amor te vuelve humilde. Así es. Entonces, eso es ser solidario. Pero muchas veces las parejas no son solidarias, pero hay que obligarlas, hay que enseñarles. El adicto que no lleva el programa a su casa no sirve. Son muy buenos para ir a grupos y ay, amén, y dando sugerencias, pero en la casa no levantan un plato, no ayudan. Entonces, ahí vienen los enredos emocionales. A la esposa hay que involucrarla, que sepa lo que uno hace. O bueno, al Y en tu esposo caso, también, no hay claro, solo en tu mujer. caso, También, David, sí. que no sé, eres soltero, ¿verdad? Sí, Pero tenías quizá tu novia, inclusive Claro, habías tenido tu ex Ay, pareja cuando ajá. estabas en adicción. Ese Entonces, tema ¿cómo fue es eso? fuerte. Cuéntele, dice. De hecho, claro, cuando a mí me internan el 2 de enero del 2019, la gota que derramó el vaso fue cuando mi ex, de ese momento, o sea, fue en ese momento fue mi pareja, le había contado a mis papás que yo había estado ya consumiendo un buen tiempo cocaína. Entonces, claro, ahí mis padres tuvieron como una confronta, porque honestamente las personas que han visto el podcast, si no, pues les invito a que vean, mi papá siempre tuvo la esperanza de que yo deje de consumir por mi propia cuenta, ¿no? No lo dimensionaba como una enfermedad, sino más bien como un tema de fuerza de voluntad, hasta que encontró la terapia de las familias y todo eso, y entendió que era ya una enfermedad, ¿no? Entonces, claro, en ese momento yo con ella tenía una relación muy nociva, lo que es conocido hoy en día como una relación tóxica. Y claro, es curioso porque algo que me he dado cuenta como terapeuta, como también una persona en recuperación, es que la mayoría de personas que están en un proceso de internamiento no extrañan a la droga cuando están adentro, extrañan a su pareja. Claro, ok, ya no me puedo drogar, entonces mi cerebro busca esa fuente de placer que amortigua ese vacío emocional y lo más directo es la pareja. Entonces, claro, por eso lo que dijo Rol para mí me parece muy acertado, que el enredo emocional, y esto también eran palabras de David y mi padrino, que no se trata de no tener una pareja. El programa no te dice un año sin relaciones, dice un año sin enredos emocionales. Entonces es trabajar tu dependencia emocional. Por eso para mí el 6 de diciembre del Solo por Hoy, Romance y Recuperación, es uno que me lo llevo tatuado. El Solo por Hoy es un libro de reflexiones diarias que tenemos dentro del programa de Narcóticos y Alcohólicos Anónimos, y el 6 de diciembre se llama Romance y Recuperación. Y precisamente dice que las relaciones afectivas pueden ser un terreno terriblemente doloroso para el adicto y peligroso. ¿Por qué? Porque cuando uno está enamorado, y eso no es necesario que seas un adicto para sentirlo, cuando uno está enamorado, es lindo estar enamorado. Claro, La verdad es una etapa las muy nubes, bonita, como claro, estás en las nubes. Entonces, como esa liberación de dopamina, de serotonina y de todos estos neurotransmisores es tanta, te hace muchas veces olvidarte de tu proceso de recuperación. Es peligroso. Y es muy peligroso. Tú te enamoras y yo miento. Ajá, entonces, claro, el enamoramiento te vuelve ciego, porque todo ese cóctel de neurotransmisores muchas de las veces te puede engañar y decir, ya estás bien. Y claro, descuidas tu proceso cuando te enfocas mucho en esta relación, porque empiezas a depender emocionalmente de este vínculo, ¿no? Y volvemos a lo que dijimos al inicio. Hay que recordar que no somos adictos a una sustancia, es nuestra personalidad adictiva. Entonces yo me voy a aferrar y agarrar a todo aquello que me genere placer o me genere bienestar. Y claro, lo más fácil para evitar el dolor de la realidad es buscar aquellos que nos genere placer. Claro, ya no es la droga, no me puedo drogar, pero sí puedo estar con una persona. Y el momento que esa persona se va es el terreno perfecto para volver a consumir. Ya,
así como, perdóname, estamos ya en nuestros últimos 10 minutos, ya ha volado, Gaby. El tiempo pasó rapidito. Como tú vas a la parte de la pareja, en cambio, yo voy a la parte de los padres, porque te comento este tema de que escuché esta entrevista que le hiciste a tu papi y yo me ponía en el lugar de él y decía, bueno, uno como padre, en mi caso, no, uno como madre, ¿qué tiene que hacer cuando se da cuenta o descubre que su hijo está en drogas? O sea, yo me ponía en lugar, decía, no sé, o sea, mientras uno no pase por Qué eso, dolor ¿no? decirlo, voy a Porque internar, uno o- quizá, exacto, internar, qué dolor del alma, así como se le había partido el corazón a tu papá cuando te internó. Pero me llamó tanto la atención que tu mamá era la dura, era la que dijo, tiene que ir. Cuéntanos un poquito de eso y quiero que los dos nos comenten, o sea, dejarles como que em, esa película a los padres de qué deben hacer cuando se dan cuenta que sus hijos están en adicción. A ver, bueno, la relación con mi madre siempre ha sido full peculiar. Hoy en día yo puedo decir, y quizá esto puede sonar muy duro, pero yo primero tuve que odiarles a mis padres para aprender a amarles. O sea, muchas de las veces vivimos en una sociedad donde condena el resentimiento a los papás, incluso bajo el término moral, ¿no? De, es que son tus padres, es que tienes que respetarles. No, yo digo, si les odias o tienes un resentimiento, siéntelo, porque ese odio, ese resentimiento te está diciendo algo. Entonces, claro, tuve que entenderlo, tuve que trabajarlo, tuve que llevarlo a terapia, tuve que llevarlo a grupo, para entender que la relación que yo tenía no era, no era de fuera, era conmigo mismo, era la percepción que yo tenía sobre ellos. Y claro, mi mamá siempre fue la que estuvo, desde que se enteró que yo consumía marihuana, la que dijo, hay que internarle. O sea, ella nunca estuvo en contra de. Y mi papá quizá un poco más. La coadicción también está sentado más en un miembro que otro. Entonces yo pienso que mi papá en ese sentido tenía la esperanza también, ¿no? De que yo lo deje de hacer. Pero yo hoy en día pienso que si tuviese un hijo o a mi hermano le veo pasar por un proceso así de adicción, o sea, y veo que le está generando un problema, o sea, yo no pienso dos veces, o sea, es el internamiento. Primero, porque lo viví y sé que es la respuesta a, y sobre todo porque el internamiento precisamente no es, o sea, hay que diferenciar el hecho de que uno piensa que el internamiento es para dejar el consumo. Y ahí tomo tus palabras, dejar el consumo es lo más fácil, cambiarte a ti, cambiar tu personalidad, lidiar contigo mismo todos los días. Y hoy en día, gracias a la recaída, entiendo el solo por hoy. Y ahí es lo que tú ibas a preguntar, Gaby, ¿qué es eso de 24 horas, no? Nosotros siempre decimos, al terminar una frase o al terminar una intervención dentro de un grupo, 24 horas o estas son mis 24 horas, porque lo único que importa es el hoy, es el momento. Entonces, el lidiar constantemente, el estar el 1 de enero, ¿no? Vigilancia, el estar vigilante a tus pensamientos, No es malo. a tu enfermedad, a tus pensamientos, eso es complicado. O sea, dejar el consumo, obviamente el síndrome de abstinencia y todo, pero creo que lo más complicado fue eso. Y hoy en día, a mí confrontar a mis papás, decir, recaí, volví a consumir. Yo recuerdo las palabras de mi madre que dijo, estoy decepcionada, pero las palabras de mi padre también fueron las que más me marcaron. Cuando me dijo, ya te ayudé una vez, tú sabes lo que tienes que hacer. Y obviamente, para dejar que la enfermedad de la adicción progrese, lo que hay que hacer es cortar el consumo. Es como el diabético. Si tiene problemas con el azúcar, lo que tiene que hacer es dejar de consumir azúcar. No de a poquito, Entonces, no, sino de una sola. De una sola, Porque o es sea, su vida. entonces Es todo yo, o nada, si no, no exacto, funciona. ¿no? entonces yo lo que hice en este caso, sabía lo que tenía que hacer yo, o sea, ya viví, o sea, uno cuando conoce un proceso de internamiento, decía el Ronald, es mejor a veces no conocer a Dios. Yo ya no me podía drogar en paz, o sea, yo ya sabía lo que tenía que hacer, entonces yo muchas de las veces me drogaba con culpa, con un sentimiento feísimo, no podía estar tranquilo. Entonces, claro, tuve que pasar eso y lo que yo le dije a Mustafa que el 1 de enero en mi casa tomando un café, le dije, o sea, hasta aquí fue, o sea, ya no puedo, o sea, ya no puedo seguir eso. Y claro, para mí esta vez fue mucho más difícil porque en un internamiento a la final estás en 4 paredes y así quieras drogarte, no te puedes drogar. Pero estar afuera y lidiar con esos propios fantasmas y las ganas de consumir todo el tiempo, eso es lo que más me costó, pero hoy en día entiendo que también no lo hice por mí, subliminalmente también lo hice por mis papás, porque soy gracias a los que me aman y si alguien se merece estar tranquilo muy aparte de mí, también son ellos. O sea, este proceso también no quise ser egoísta y decir por mí,
porque el rato que decidí dejar de hacerlo por mí, me drogué. Entonces, hoy en día también sé que hay personas que me siguen atrás y que están de mi lado, que me aman y que soy gracias a ellos. Entonces, yo en algún momento cambié la sonrisa de mi mamá por un paquete de droga. Y sé lo que costó y claro, verle en esta recaída a mi papá y a mi mamá decepcionados de quién fui, fue duro porque, o sea, ver cómo estaba en ese momento, ni siquiera en el primer proceso. La recaída sí me quitó todo, me quitó absolutamente todo y sobre todo la confianza en mí, que fue lo más difícil. Y ahora estamos aquí y yo le agradezco muchísimo a él porque fue la primera persona que me escuchó, que supo que andaba recaído y que me dio la fuerza como para seguir adelante. Él, Mustafa, estuvo muy... Grande, hombre. Oye, gracias por contarnos Sí. todo esto tan Estuvo personal. muy cerca de mí y si hoy me salen las lágrimas es más de felicidad porque, o sea, yo recuerdo cómo estaba, o sea, él me vio cómo estaba en ese momento y estaba destrozado, o sea, estaba destrozado emocionalmente y nada, de paso agradecerte aquí públicamente, Mustafa, por haber estado conmigo y no haberme juzgado, que muchas de las veces es una de las cosas que más le jode a uno, ¿no? La etiqueta de adicto, pero hoy en día siento que la enfermedad de la adicción es una bendición porque es la única que te invita a mejorar todos los días y estar atento a quién eres, ¿no? Así es. Tiene Wow. mucho Oigan, para se dar. nos ha quedado un montón de preguntas. Jorge Palacios decía, ¿la adicción se da más en estatus social alto o bajo? No ve ni religión, ni sexo, nada. Esto se llama enfermedad de la adicción. Está comprobado, antes decían que era una deficiencia moral, ahora no, es una enfermedad. Como la diabetes, como el cáncer, es una enfermedad que no tiene cura, pero es controlable. Hay procesos que tienen que vivirse, que van más allá de dejar de consumir. Lo que decía David, ¿no? Usted hacían una pregunta que decían, ¿qué tienen que hacer los padres? Yo más bien diría, ¿qué no tienen que hacer? El padre no debe volverse guardia de seguridad del hijo. El padre no debe resolverle la vida al hijo. El padre debe dejarlo que, esto suena duro, que se fondee. O sea, ¿qué quiere decir? Que cometa sus errores para que se dé cuenta. Nosotros no podemos hacer, ponerle un colchón para que ellos caminen. Es duro esto, lo que yo digo, pero es lo que no debemos hacer. Tenemos que dejarlos que ellos tomen decisiones, ¿no? Para que ellos comiencen a darse cuenta realmente que cada acción tiene una consecuencia. Y como papás a veces queremos como darles lo mejor, quizá facilitarles al máximo su camino, ¿no? Y es duro no hacerlo. También Claro. hay que Cuando el- ponerse de ese lado. Cuando el padre da desde sus carencias, es un problema. Mi papá decía, yo quiero darte a ti lo que yo no tuve. Y él quería darme juguetes. Yo lo que quería es la parte emocional, que me abracen, que me digan que era importante, ¿no? Que era una persona. Imagínense, bueno, yo hablo de esto, ya no me duele, ¿no? Yo fui abusado a los 8 años, y un buen tiempo, y yo no podía decírselo a mis padres, porque les tenía terror. Les tenía terror. Y no porque son malos, sino porque ellos vivían una guerra y me daba miedo. ¿Sí? Y es la primera vez que lo digo. Y es algo duro porque, o sea, no me sentía apoyado, no me sentía querido, no me sentía amado. Y no es porque ellos no me amaran, porque ellos me amaron como los amaron a ellos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tratamos nosotros de enseñar? Romper las cadenas, esas cadenas generacionales, de entender de que si yo fui maltratado, yo no tengo que maltratar a mis hijos. Pero eso se llama escuela para padres, que no hay. Si hubieran más padres en los parques, hubieran menos hijos drogándose. Entonces, una de las cosas que yo no tengo que hacer como padre es andar comprando juguetes. No, yo tengo que darles presencia. Presencia. Y qué complicado en la actualidad, ¿no? Con los trabajos, con la tecnología, muchos padres que sienten como que esa culpabilidad de tal vez no estar con ellos, pero creo que siempre hay un tiempo que uno se puede dar para estar con los hijos. Pero es triste. Sí, es claro que sí. Sentamos y le damos el celular. Exacto. Vamos en el carro juntos, pero todos desconectados. Así es, No. así es, así es. Wow, nos pasó rapidísimo el tiempo. Queremos agradecerles primero a ustedes, a los dos, por abrirnos sus corazones realmente y que este espacio haya llegado también a muchas familias. Gracias a quienes se han conectado, han dejado sus saludos, sus mensajes. Por aquí hay algunos que tal vez no los pudimos leer porque estábamos muy, muy emocionados en poder escucharles, porque de eso se trata, que de sus historias puedan llegar, con que, no sé, un par de personas, o sea, una persona pueda tener una luz. Yo creo que es ya el objetivo que ustedes
tal vez persiguen y que lo han conseguido. Así es que antes de despedirnos finalmente, queremos nuevamente decirles que estamos aquí en Itza Hotel y que les recomendamos que todos ustedes puedan venir y disfrutar de este espacio tan bonito. Tenemos también Sasa 360, que es el rooftop en donde ustedes van a tener una atención espectacular. Recuerda también que tienes el hospedaje y por supuesto en Itza Hotel Boutique Internacional te ofrecen habitaciones exclusivas con estilo, confort y una atención que marca la diferencia. En redes sociales súper fácil que los encuentren y por supuesto también a través de las mismas con un mensajito, saber de disponibilidad y por supuesto para eventos también tienen los espacios adecuados. Mira. Es el lugar perfecto para disfrutar de todo lo que nos ha dicho la Cari, aquí en el corazón de Cuenca, en pleno centro de nuestra ciudad. Nosotros siempre la pasamos hermoso. Chicos, gracias por compartirnos esas experiencias tan personales, por abrirnos su corazón, contarnos cosas de su vida que a lo mejor no lo han dicho antes, o a lo mejor sí, pero siempre hay un tinte diferente, ¿no? En cada anécdota y en cada espacio de entrevista como Conectadas. Ha sido, creo que, Cari, un programa demasiado especial. Sí. Y bueno, nos vamos a robar los últimos 30 segundos cada uno, nada más para que cierren tal vez con un mensajito cada uno a la cámara para que la gente se quede con su esencia y agradecidos. agradecidos. No, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Creo que hablar de este proceso para mí es muy importante porque es quien me formó la persona que soy ahora. Y nada, si algo puedo dejar finalmente es que muchas de las veces tenemos esto de que la vida es para disfrutar. Yo creo que la vida es para vivir como se venga, con los altos, bajos, con el dolor. Y si algo me enseñó la recaída es precisamente que las cosas son como son y no como uno quiere que sean. Entonces aprender a vivir con eso. Uno tiene que, esto cito a mi papá, cargar su mochilita de dolor y seguir con la vida, porque así es esto. O sea, la vida es como es y hay que aprender a vivirla tal cual viene. Bueno, yo también quiero agradecerles por la invitación. Este es un tema muy largo de hablar, ¿no? Pero es hermoso, ¿no? Yo lo que quiero decirle a las personas que hay una salida, que busquen la ayuda. Puedo hacer un poquito de publicidad, si quieren escríbanme, yo atiendo gratuitamente. No tengo los mismos seguidores que David, pero tengo un canal en YouTube con más de 200 videos de conferencias, ¿sí? Y que pueden servirles. Y ya les digo, esto puedo ayudarlos a las personas que estén sufriendo este problema. Tenemos becas, medias becas y terapia, ¿sí? Porque hay una salida. La peor equivocación de una familia es creer que ellos tienen la solución. No, necesitamos un profesional. Esto no es un tema como una uñita quebrada, es algo muy, muy de fondo y necesitamos ayuda. Gracias nuevamente, gracias Debo. Gracias David. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias queridos amigos. Nos vemos el próximo miércoles. Así es, gracias por cada comentario, por cada consulta también y les esperamos la próxima semana. Chao. Tenemos que quedarnos 2 horas.